que esta charla está siendo grabada para quienes no han podido conectarse, puedan después revisarla, ustedes puedan compartirla también con quienes piensan les puede interesar y les puede ayudar esta información. Denise, bienvenida, un gusto estar contigo nuevamente, es la segunda vez ya que nos colaboras en este ciclo, así que por favor, la plataforma es toda tuya. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya saludé, buenos días a todas y todos. Vamos a hablar de un tema que está candente hoy en día. Se viene escuchando el tema de la agroecología, la agricultura orgánica hace un tiempo ya en nuestro país, bueno, en todo el mundo, en Latinoamérica bastante también. Yo he estado fuertemente metida en este tema porque creo en la agroecología, creo en la forma de cultivar y de hacer alimentos, así que quiero hablarles un poco de la experiencia, en realidad, más que traer la teoría y lo que está escrito. Hay muchas cosas escritas, hay algunas cosas que están escritas, pero me gustaría tomarlo desde la experiencia que he tenido durante más de 25 años trabajando con la pequeña agricultura. Así que les voy a contar un poquito de las bases o teóricas, digamos, un poco de las definiciones. A ver, voy corriendo esto. Ahí, ¿cómo se corre? Ahí sí. Ay. A ver, igual que con tu computador, puedes ir. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Muy bien. Ahí voy a bajar las imágenes de ustedes ahí un poquito. Ahí sí. Bueno, hablamos de agroecología, siempre hay como miles de definiciones, hay muchas, muchas definiciones de agroecología, yo he leído bastante de eso. Aquí algunos puntos que son importantes a considerar dentro de las definiciones que habla la agroecología. Aplica conceptos y principios ecológicos, que eso es lo fundamental, y esos principios ecológicos, mucha gente, muchas personas de la agricultura lo tienen intrínseco, quizás no lo saben en teoría, pero sí lo usan bastante, pero es fundamental los principios ecológicos para trabajar una unidad productiva, ¿ya? Y estos principios ecológicos nos van a permitir optimizar interacciones entre plantas, animales, seres humanos, el medio ambiente en general, el suelo, ¿ya? Y nunca dejar de lado el aspecto social. Y todo esto con el fin de generar alimentos sanos, sostenibles y justos para todas las familias, para las personas que consumen los alimentos. Esa es una de las definiciones que hay, que es en el fondo nace de principios ecológicos, cómo los usamos dentro de una unidad productiva. Y esta aplicación de estos conceptos justamente nos permiten diseñar y manejar ecosistemas agrícolas y que sean sostenibles. Otro enfoque de la agroecología también sostiene que hay un enfoque multidisciplinario. Aquí hay muchas disciplinas que se tienen que interactuar en una unidad productiva para hacerla sostenible, ¿ya? Están los conocimientos campesinos, los conocimientos de las comunidades indígenas, las ideas científicas que también ayudan bastante, que es los temas biológicos, la ecología, entre otros. Y todo esto en el fondo persigue un bienestar para las personas y un alimento sano. En general, casi todas las definiciones llegan a ese mismo punto. La FAO ha trabajado últimamente bastante el tema de la agroecología y cómo se está tomando en el mundo, y en Latinoamérica ya hay varios países que están con normativas formales, digamos, en el trabajo con la agricultura familiar campesina con respecto a la agroecología, y la FAO ha tenido varios instrumentos de acción en Latinoamérica y en el mundo para trabajar este tema, principalmente por la crisis alimentaria que se está viviendo, por el tema, bueno, las coyunturas últimas de guerras y pandemias, que han tenido que acelerar este proceso de trabajo con la agricultura familiar campesina, con la importancia que ella tiene en el mundo y en nuestro país también. Entonces la FAO plantea la agroecología desde tres lugares, que la ciencia es parte de la agroecología, el conjunto de prácticas culturales las comunidades indígenas, de la pequeña agricultura, todas estas formas de cultivar que han sido ancestrales también,
Y es un movimiento social también, es una corriente social también como base de la agroecología. Bueno, en la ciencia ya lo sabemos, están todos estos conceptos y sistemas biológicos, ecológicos que están en nuestro entorno, el conjunto de práctica que también lo vamos a ir viendo en adelante, y una corriente social que promueva la justicia social. Promoviendo el intercambio de conocimientos, también es muy importante el intercambio de conocimientos, intercambio de semillas, que también se hacen mucho, los transquintos y todo, porque ahí también fomentamos la diversificación y los conocimientos en distintos lugares. Hablando un poquito bueno, adelante estaba viendo el tema de, antes de pasar a la otra lámina, de la agroecología, estamos hablando de agroecología, pero también hemos estado hablando de agricultura orgánica. Y bueno, hay una diferencia, bueno, hay bastantes diferencias, pero hay una diferencia que es fundamental en lo que es agroecología y agricultura orgánica, que sin embargo tienen una base de no uso de fertilizantes químicos o de agroquímicos. La agricultura orgánica está normada, está bajo ciertas normas y protocolos de acción para ser orgánico. Muchas empresas y varias empresas internacionales que certifican un productor orgánico porque cumplen con una normativa de aplicación de productos, cumplen con una serie de protocolos de acción que permiten que ese agricultor sea orgánico, y que no necesariamente es agroecológico. Me explico así con un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un predio que sembré, ya puse zanahoria porque era el año de la zanahoria, y lo sembré, lo planté entero de zanahoria, y puedo certificarme orgánico en ese predio con monocultivo, pero puedo certificarme orgánico porque voy a cumplir con la normativa y los protocolos que establecen las empresas certificadoras. Sin embargo, soy agroecológico en ese sentido. Entonces aquí hay una diferencia, porque la agroecología es mucho más holística, abarca un territorio y abarca todos los recursos que están implicados en un predio, hasta las personas, los ríos, los bosques, los lugares de... Entonces, la certificación orgánica tiene que ver cómo cultivo yo un producto, un elemento, o sea, una hortaliza o algún producto, o producción de leche o queso, pero no necesariamente implica un trabajo holístico con el entorno. Entonces, ahí está la diferencia. Cómo nosotros normamos la agroecología, ese es un desafío. Entonces, quería mostrarles esta foto porque tenemos un problema. Por eso estamos hablando de agroecología y estamos hablando de rescatar nuestra casa, ¿no? Tenemos un gran problema, que es que nuestra casa, bueno, la agroecología busca el bienestar de las personas. Y en una casa como la que está en la fotografía, donde pasamos frío, donde no está bien hecha, como se ve ahí, es difícil llegar a tener bienestar para las personas. Y nuestra casa global, que es la Tierra, estamos en ese problema. Tenemos un problema respecto a cómo tenemos nuestra casa. Y por eso estamos hablando de agroecología y un trabajo mirando hacia allá, ¿no? Tenemos un problema en nuestra casa que genera pérdida de biodiversidad, básicamente. El gran problema que tenemos hoy día en nuestra tierra, en nuestra casa, es que estamos haciendo las cosas de tal forma que estamos perdiendo la biodiversidad, que es fundamental. Entonces, este problema que tenemos también hemos estado haciendo las cosas de esta manera. Nosotros, por producir, tenemos una mirada productiva y todo eso, tenemos una casa con baja biodiversidad, y esto porque hemos hecho muchos monocultivos, estamos generando monocultivos a todo nivel, con todo lo que implica tener un monocultivo, donde se aumentan los niveles de insumos externos, agroquímicos, etcétera. Para sostener un monocultivo hay que invertir bastante. Monocultivos a nivel forestal,
mucho. Nosotros estamos aquí vecinos a territorios donde sí lo vemos diariamente, y también monocultivo en las ciudades. Nosotros ponemos prados hermosos, muy bonitos, que se ve un jardín precioso, pero también en el fondo nos estamos promoviendo la biodiversidad. Ese es nuestro problema, es que tenemos, es uno de los pilares de los problemas que estamos teniendo, y por qué estamos hablando de agroecología, y por qué estamos hablando de volver hacia atrás. Entonces, estos problemas que tenemos desde nuestra casa, de lo que estamos haciendo, de las consecuencias que hoy día tenemos, la pérdida de biodiversidad es uno de los pilares, y esto genera impactos, impactos que estamos sintiendo también hoy día, que es la regulación del clima. El cambio climático es uno de los impactos que nosotros estamos resintiendo hace ya unos años, y que se está poniendo cada vez más evidente, ¿no? También tenemos impactos en la polinización, la baja diversidad de vegetación, los monocultivos generan también una baja en los animalitos que nos permiten la polinización. No solo la abeja melífera hace polinización, hay muchas especies que polinizan y que son silvestres y que necesitan un hábitat para que se reproduzcan y podamos tener más polinización. Por lo tanto, la pérdida de biodiversidad también afecta a la polinización, por lo tanto afecta la vida de las plantas, y por lo tanto va a afectar la vida de los seres humanos. La pérdida de biodiversidad también nos genera un problema en la calidad y disponibilidad de agua. Eso también lo estamos viviendo aquí. Imagínense en otros lugares donde es más intenso aún. La calidad y la disponibilidad también es una consecuencia de la pérdida de biodiversidad. Y por lo tanto todo esto nos dice que nuestra casa está perdiendo la capacidad para sostener la vida humana. Entonces, por eso estamos hablando de agroecología, por eso yo creo que es importante internalizarlo como una forma de volver a producir alimentos en forma sana. Todo este problema que estamos generando a través de la intensificación de la producción de alimentos en todo este tiempo, nos hace también depender mucho de insumos externos, por lo tanto también eso genera un gran problema en el uso de petróleos y usos de otros insumos externos que generan un impacto también en la tierra, ¿no? Por otra parte, bueno, la mayor parte de la producción alimentaria se basa en sistemas agrícolas de elevado nivel de insumo y un uso intensivo de recursos con alto costo, ¿ya? Para el medio ambiente, para el suelo, para los bosques, etc. Pero nosotros, aquí recalco la importancia de la agricultura familiar campesina. No todo está perdido, digamos, no todo está perdido, pero tenemos una agricultura familiar campesina en nuestro país, en Latinoamérica, en todo el mundo, que tienen una importancia que hay que ver, que hay que hacerse cargo. Yo creo que la agricultura familiar campesina es la esperanza que tenemos para volver a tener una biodiversidad, o mejorar la cultura y mejorar los alimentos. La agricultura familiar y a pequeña escala están ligadas de manera indisociable a la seguridad alimentaria mundial. Yo les voy a contar por qué. Además rescata los alimentos tradicionales, contribuye a la dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales. O sea, estos datos que están aquí abajito, que la agricultura familiar campesina controla el 54% de la producción hortícola, imagínense, más del 50% de la producción hortícola está en manos de la agricultura familiar campesina en Chile. El 40% de los cultivos anuales y flores también. El 30% de las viñas viníferas, el 94% de la producción caprina, el 76% de la producción de miel y el 54% de la existencia de bovinos. Esto a nivel de Chile. A nivel mundial es sobre el 50% también la producción de alimentos. Dependemos mucho de la agricultura familiar campesina. Y sí, hoy día estamos hablando de esto porque no la estamos cuidando. La agricultura familiar campesina está en peligro de extinción. Porque están pasando cosas, el envejecimiento de la población,
el cambio de uso de suelos, donde se ponen aquí, estamos viendo hoy día, después pandemia, cómo hemos estado usando suelos agrícolas que eran de pequeños agricultores en parcelas, una serie de factores que está haciendo los instrumentos de apoyo a la pequeña agricultura están ligados netamente a un mercado más que sostener su cultura, etcétera. Podemos nombrar muchas cosas que hacen que nuestra agricultura familiar campesina esté en peligro de extinción. Y tenemos que cuidarla porque gran parte de los alimentos la controlan ellos. Entonces, a ver si leo aquí, cuando hablamos de alimentar el planeta, no sé si lo ven, bueno, es importantísimo que reconozcamos a los agricultores familiares. No solo porque producen toda la comida, sino que además proporcionan alimentos que mantienen la salud y la cultura. Por lo tanto, de eso se trata, yo creo. Pero sin embargo, esta agricultura familiar campesina está enfrentando hartos desafíos. Muchos desafíos. Este documento está abajo tengo el link donde está este documento que habla de la importancia de la agricultura familiar y los desafíos que enfrenta. Esto es un documento muy interesante que tiene la ONU y la FAO también tiene un documento al respecto, que es muy interesante estos desafíos que estamos enfrentando en torno al tema de la agroecología y la alimentación sana, ¿no? Entonces, pero yo resumí un poquito aquí que los desafíos que enfrenta la agricultura familiar hoy día, y no solo en Chile, en todas partes, que muchos de los agricultores en los países de desarrollo viven en la pobreza. Incluso algunos bajo el nivel de la pobreza, y eso es algo que hay que solucionar, que hay que ver y que no puede ser. Nosotros lo vemos aquí también, mucho de la agricultura familiar fue relegada a zonas muy pobres, a las zonas costeras, a las zonas donde el suelo es muy pobre además, entonces las producciones disminuyen. Son temas son desafíos que son potentes, pero hay que irlos viendo en el tiempo. La infraestructura que manejan en general en las zonas rurales son pobres también. Tenemos un modelo de intervención en la pequeña agricultura donde repetimos, donde el tema es un invernadero o es un motocultor o es algo así y nos quedamos en eso. Entonces la infraestructura predial de la pequeña agricultura también tiene algunas falencias que hay que ir viendo también. Carecen de acceso a recursos y servicios para apoyar la producción y comercialización. Nosotros en todos estos años uno ve, yo he trabajado más de 25 años con la pequeña agricultura y normalmente todavía seguimos repitiendo, un pequeño productor comercializa en la feria. Vaya a la feria como que si fuera la única vía de comercialización, ¿no? Y yo creo que hay muchas formas y se están viendo. Yo ya estoy viendo que hay algunas innovaciones en el tema de la comercialización que es importante promover porque todos estos desafíos en la agricultura familiar y que la gente le vaya bien también, que hay un tema comercial y que hay un tema económico para las personas, también tiene que ir acompañado de procesos de comercialización interesantes y que sean buenos para los agricultores. También, bueno, las condiciones ambientales y climáticas de las que dependen están amenazadas. Bueno, eso es en todo el mundo, estamos con problemas en el clima, lo hemos visto últimamente en zonas donde ha nevado más de lo normal, o la lluvia, o los fríos, etcétera. Estamos en condiciones ambientales climáticas que son amenazantes para nuestros cultivos, pero que también hay que irlos observando para ir trabajando, creando sistemas resilientes a todos estos cambios ambientales, que ahí ya no podemos meterle tanta mano inmediatamente, pero sí podemos crear sistemas resilientes. Y lo otro que es importante ya empezar estamos considerando ya las mujeres. Yo creo que la mayoría de las personas que producen alimentos en la pequeña agricultura, sobre el 50% son mujeres, son las que generan el alimento. Y ellas enfrentan unas enormes limitaciones que sabemos que tienen que ver con las mujeres y la juventud, que también es altamente vulnerable porque tienden a irse de los lugares, no ven proyección en sus vidas,
también tienen mayores accesos a los estudios, por lo tanto la juventud también se empieza a retirar del área rural. Son desafíos que están planteados a nivel internacional, que están planteados a nivel de la ONU, están planteados a nivel de la FAO, y son temas que se están trabajando en mesas de trabajo a todo nivel, y que son importantes considerar en este proceso. Entonces, bueno, ese es el escenario, eso es lo que siento que la agroecología, más allá que una palabra, es un proceso muy importante de ir considerando y que implica muchos factores. Por eso quiero hablar ahora de la transición, porque ¿de qué estamos hablando acá en la región, en el país? Estamos hablando de un proceso de ser agroecológico. Yo creo que hoy día nadie es agroecológico completo, ¿no? Porque la agroecología en una unidad productiva, en un territorio, es un proceso, para llegar a eso es un proceso muy largo. Y paso a paso hay que ir solucionando y viendo y considerando muchos temas para llegar a ser agroecológico en su plenitud, incluso hasta el tema comercial. Entonces, el proceso de transición, lo que sí estamos haciendo y tratando de hacer en realidad, y las instituciones también, estamos hablando de agroecología, pero hay que empezar a hablar de un proceso de transición agroecológica. Estamos en un proceso de transición. ¿Cómo transicionamos hacia ser un territorio agroecológico, por ejemplo? Hay países que ya están trabajando en la transición, van mucho más adelantados que nosotros, y hay modelos establecidos en México, por ejemplo, en Uruguay. Hay modelos muy interesantes de proceso de transición donde van muy avanzados también. Y este proceso de transición tiene que ver con en qué nivel estamos. Este cuadrito, como gráfico que está abajo, es un gráfico que amoldeé un poco, pero es un gráfico que hizo Gliessman hace un tiempo atrás, que estableció Gliessman, y que ha sido modificado en el tiempo también por Altieri o qué sé yo, otros grandes exponentes de la agroecología. Pero es bien interesante porque en el fondo es un proceso de continuo y es como una escalita, es como un paso a paso y bien sinuoso, es un avance sinuoso que vamos a ir haciendo en cada unidad productiva. Entonces aquí el tema es ir recuperando procesos y principios agroecológicos para ir avanzando en esta escalera. Podemos partir de cualquier punto, un predio, es tan diversa la agroecología en las unidades productivas, cada productor es un mundo distinto, por lo tanto no podemos tampoco hacer una normativa o una forma de producir agroecológico para todos iguales si cada unidad es un mundo distinto. Y podemos estar parados en un principio en cualquier parte. Por ejemplo, podemos estar en un predio ya haciendo rediseño predial y de ahí nos quedan pocos pasos para seguir. Otros pueden estar optimizando recién, optimización de insumos, y están trabajando en eso que puede llevar mucho tiempo, puede llevar poco tiempo dependiendo de las familias que están incorporando estas tecnologías. Entonces, en la medida que hacemos una transición agroecológica, tenemos que ver en qué punto estamos parados. Mientras más tiempo le tomamos, más sustentabilidad vamos a ir teniendo en nuestro predio. Pero sí tenemos que tener claro de dónde estamos partiendo en un predio. Podemos partir haciendo la optimización de insumos, ya reemplazo, decimos ya, ¿qué tenemos en este campo y qué podemos reutilizar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer más eficientes los usos de los recursos? Como la economía circular, ¿no? Es como decir, tengo animales, esos desechos animales me pueden servir para esto, y así vamos optimizando insumos que ya tenemos en el predio, y que no queden botados o que no se pierdan. Podemos trabajar un buen tiempo en eso y hacer un trabajo de optimización de insumos que puede durar un buen tiempo. Y de ahí pasar a la segunda etapa, que es la sustitución de insumos, y después el rediseño predial, porque después que tenemos medio ordenados los insumos que tenemos y cómo los vamos a ir reutilizando en el predio, podemos rediseñar nuestro predio, que ahí les voy a mostrar una foto respecto a un diseño que hice en un predio de una señora hace tiempo atrás. Y una vez que ya empezamos a ordenar este flujo de energía interna de una unidad productiva, o puede ser de un territorio también,
empezamos a mejorar y estabilizar las funciones ecosistémicas, el agua, cómo conservamos el agua con respecto a los bosques, qué cercanía tenemos con el agua y todas esas cosas, y cómo tenemos nuestro bienestar social y rendimiento de nuestra producción, por lo tanto, acercar a productores a consumidores con mercado justo, podemos innovar en el temas de comercializaciones, yo he visto varias innovaciones bien interesantes que están ocurriendo en Futalefú, por ejemplo, en Palena, en Chiloé, hay distintas formas de comercialización de acercar a estos productores a consumidores conscientes también. ¿Cómo construimos un nuevo sistema alimentario? También es importante. Entonces, esta escalada de transición agroecológica predial o territorial, como queramos tomarlo, lo podemos tomar de distintas dimensiones, tiene distintos niveles de avance y distintos tiempos, y eso va a depender de cada unidad. Cada persona, cada familia o cada territorio va a tener dinámicas distintas. Por lo tanto, lo más importante en la transición agroecológica que queramos hacer, tenemos que hacer un exhaustivo diagnóstico predial. Por ejemplo, bueno, aquí para mostrarles un poco el diseño predial, esto fue en un campo aquí cerca de Puerto Octay que dice, esto nos permite también reconocer qué recursos tenemos disponibles dentro de un predio, cómo lo podemos optimizar, qué sectores tenemos medios complicados, qué sectores tenemos que regenerar, etcétera. Entonces nos permite tener una mirada desde arriba para ordenar y decir qué recursos tenemos. Este trabajo, no sé si se ve el indicador aquí, se ve el puntero. Aquí Sí estamos se ve, diseñando, ¿sí? Se ve, gracias. Estamos diseñando, ¿cómo diseñamos? Este era el predio, decíamos, bueno, ¿dónde tenemos agua? ¿Dónde están los bosques? ¿Dónde están los sectores más con pendiente con problemas de erosión, con falta de materia orgánica? ¿Dónde están las bodegas, las construcciones, etcétera? Humedales. Y también detectamos aquí algunas napas freáticas que vimos por debajo, que detectamos, y teníamos que establecer unos huertos de frambuesa. En realidad no era frambuesa, sino que era de varios berries. Entonces tuvimos que hacer este ordenamiento para poner el huerto en un lugar que tengamos cerca el agua y no tengamos que gastar grandes recursos para llegar con el agua aquí. No podíamos poner huertos aquí, se veía muy bonita esta pradera, pero resulta que había napas freáticas que no nos permitía hacer el huerto en ese lugar, etcétera. Entonces podemos reordenar de tal forma de hacer eficiente el sistema. Las construcciones al lado, que necesitamos insumos y cosas para el huerto, que no nos quedara a una distancia tan grande, que sí. Entonces, todo este ordenamiento es parte fundamental de un proceso de transición porque nos permite ver desde arriba qué tenemos. Esta zona aquí, tenemos agua acá porque tenemos una zona de bosque bien importante que si la arrancamos, lo más probable es que aquí no vamos a tener agua después. Por lo tanto, también hay una zona de protección. Y esa zona de protección hay que dejarla ahí. Podemos tener recursos no madereros dentro del bosque, ahí podremos descubrir hongos o hacer o fibras para hacer cosas, ese día también es un trabajo que se puede asociar al bosque. Pero el asunto es eso, cómo ordenamos esto y cómo hacemos, no mirar desde abajo, sino que decir esto es importante para nosotros, por lo tanto tenemos que conservar todo este sistema para que nos funcione esto, para que tengamos esto, al fondo, ¿no? ¿Dónde tenemos? Si vamos a poner animales, ¿dónde los vamos a poner? No, los humedales no podemos ponerlo porque va a generar otro problema. Entonces, en el fondo, el diseño predial nos permite hacer un ordenamiento de tal forma de volver eficiente los recursos que tenemos en nuestro predio. Y no tener pérdidas y no tener que recurrir a insumos externos que también no nos favorecen en el fondo en el proceso de transición. Entonces, aquí nosotros tenemos algunas prácticas y manejos que son importantes de considerar antes de hacer esto. Yo quiero llegar al punto del diagnóstico agroecológico, lo importante que es, porque tenemos que saber en qué punto de la escalera estamos, cuál es el plan de acción que vamos a ejercer en un lugar. No podemos llegar nosotros ya, yo quiero ser agroecológico y vamos a dejar de usar químicos, pero no es una receta, sino que tenemos que decir qué tenemos hoy día, qué tenemos ahora, qué tenemos en el lugar para empezar a avanzar.
Y también hay personas que usan ya prácticas y manejos culturales, manejos agroecológicos, y eso también hay que considerarlo para llevar un buen diagnóstico. Tenemos prácticas que son para mejorar suelos vivos. Aquí la biodiversidad, yo creo, los suelos vivos creo que son los pilares fundamentales en iniciar un proceso de agroecología. Tuve la oportunidad de conocer territorios hermosos en la Patagonia, donde bien saben que allá los recursos no están a la mano y también no hay conectividad adecuada todo el tiempo para tener insumos, no existen, gracias al universo, que no existen grandes cadenas de insumos agrícolas a mano, entonces la gente trabaja con lo que tiene. Y cuando yo llegué a trabajar a esa zona me di cuenta que ellos eran agroecológicos por naturaleza, y me di cuenta que una de las cosas más importantes que ellos trabajaban, creo que está una de las productoras de Futalelfu por ahí en la presentación, después vamos a hablar con ella que voy a explicar, lo que primero me di cuenta en esa zona, y que no podíamos partir con una receta del agrónoma que venía a hablarnos de agricultura orgánica, me di cuenta que habían trabajado durante mucho tiempo los suelos vivos, fortalecer y mejorar suelos. Por lo tanto, la materia orgánica que ponían en sus suelos y el trabajo con el suelo era de mucho tiempo y muy intenso, por lo tanto su producción era maravillosa. Y ya tenían suelos vivos, por lo tanto ya tenían mineralización de sus nutrientes, tenían elementos para sus plantas y todo desde lo que tenían. Entonces, no son suelos muy buenos, son suelos duros en general, si uno los tuviera que... Pero ya tenían un trabajo tan bueno que tenían niveles de una vida en esos suelos tan importante que lo que ponían se les daba. A pesar de la nieve, del frío, de todas las inclemencias posibles, pero por eso digo que uno de los pilares fundamentales es sostener la biodiversidad, diversificar la producción y tener suelos vivos. Creo que con eso partimos ya muy bien un proceso de transición. Aquí en esta foto de acá está un huerto maravilloso que muestra también la diversidad de productos que podemos tener en un huerto y que permite también sostener producciones sanas, porque además hay un control biológico y hay una serie de ventajas que tienen estos cultivos diversos, ¿no? Aumentar la biodiversidad y también un pilar que es fundamental, aparte del suelo vivo y diversidad, que son los dos que sustentan esto, es fortalecer también las condiciones socioeconómicas y culturales, que eso viene de la mano del aumento de la biodiversidad, del mejorar suelos, y más los conocimientos culturales nos hace fortalecer las condiciones socioeconómicas de la gente. Muchos de los manejos culturales y de la información cultural que tiene la gente en el campo, de las abuelitas, de las que vienen de hace mucho tiempo, tienen un valor muy importante que también cobra importancia en este proceso, que hay que rescatar. Tienen herramientas muy eficientes que fabricaban ellas, tienen formas de cultivos que están asociadas a la luna, a los ciclos lunares, a los ciclos del agua, tienen procesos, formas de cultivar que también son muy interesantes y que hacen que nuestro suelo se vuelva más vivo también. Un montón de conocimientos que hay que rescatar y hay que considerar profundamente en este proceso de transición a la agroecología del cual estamos hablando. Bueno, dicho todo esto de los factores que implican una transición, un pilar fundamental teniendo en cuenta esto es hacer un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico agroecológico, no el diagnóstico que tenemos miles de diagnósticos hechos de cómo está la persona, qué infraestructura tiene, si tiene invernadero, cuánto mide, esas cosas, herramientas, ¿ya? Que está bien, pero un diagnóstico agroecológico implica una dimensión mucho más amplia y no menos interesante, porque es muy interesante ya mirar los predios o mirar los territorios desde ese punto de vista. Ese diagnóstico se basa en dos pilares fundamentales, que es el funcionamiento de los principios agroecológicos en un agroecosistema y las dimensiones agroecológicas del funcionamiento.
Entonces tenemos dos formas y que se los voy a mostrar porque hice un diagnóstico hace un tiempo atrás en un territorio en el sur, donde si consideramos los principios agroecológicos en el agroecosistema, estamos considerando algunos puntos. Hay muchos más, ¿ah? Los principios agroecológicos son muchos más, pero en este caso, como ejemplo de trabajo, de cómo trabajé en un territorio, prioricé estos que están aquí, que es el nivel de biodiversidad, el reciclaje, interacción y sinergia entre subsistemas prediales, manejo ecológico y conservacionista del suelo, estrategias de manejo ecológico de plagas y enfermedades, identificación de elementos de conocimiento tradicional del predio. Consideré esto porque eran un territorio, como les decía, que ya llevaban un avance en la transición, ya tenían suelos vivos, ya tenían un sistema de biodiversidad interesante, ya tenían conocimientos culturales que tenían arraigados, etcétera. Entonces quería ver qué dimensión. Este gráfico que está aquí nos permite ver en qué nivel están en cada parámetro, en cada principio. Estos son 3 territorios, son 3 territorios, comunas distintas de una misma provincia, en la Patagonia, y lo que hice aquí, en el fondo, aquí este es un promedio de varios productores. Yo hice un diagnóstico agroecológico de los principios de varios productores de las 3 comunas, que después promedié y se sacó una visión del territorio completo, de la provincia de Palena. Entonces me di cuenta que en manejo ecológico de plagas estábamos más bajitos, digamos, estábamos bajo el 50% de manejo de conocimientos de ese tipo. En biodiversidad, bueno, allá la Patagonia tiene un nivel bastante alto, menor en una de las comunas había un poco menos, pero básicamente alto. En prácticas de conocimientos tradicionales eso era muy riquísimo, los conocimientos tradicionales, porque trabajaban mucho con esos principios, por lo tanto también rescatamos algunos conocimientos desde ahí. Las interacciones entre los ecosistemas también bastante altos, sobre todo en una de las comunas que creo que el azul es Futalelfú, que tenía interacción, claro, ellos tienen un tema con el río, tienen una relación con el río, con las laderas con las planicies en borde de río que son bastante productivas, qué sé yo, tenían la montaña, tienen como una interacción bien interesante en Futalefú con respecto a los otros dos territorios, y el manejo ecológico de suelo, que en general estaban casi todos de sobre 50%, en una de las comunas un poquito más bajo, porque claro, el terreno era muy, muy agreste. Pero esta mirada, en el fondo, este diagnóstico nos permite mirar, decir, a ver, ¿dónde vamos a hacer un plan de trabajo? ¿Por dónde vamos a hincarle el diente a este proceso de transición para irnos nivelando? Y de ahí uno parte haciendo un trabajo mirando hacia adelante, hacia un proceso de transición. Esto no es inmediato, obviamente, pero vas haciendo un proceso de mirar, estamos parados aquí y cómo continuamos. Aquí estamos hablando de los principios agroecológicos, y en este caso también hice un diagnóstico desde las dimensiones de este funcionamiento. Entonces aquí vemos ya cosas más amplias y cómo podemos irlo después trabajando. La calidad del suelo, por ejemplo, el manejo ecológico del suelo, cómo manejamos nuestro suelo, la salud de los cultivos, la disponibilidad de agua, ¿ya? La disponibilidad de semillas propias. En este territorio era bastante alto, el tema del intercambio de semillas y de saberes es muy interesante lo que se está trabajando allá. Productos de comercializados, etcétera. Entonces también podemos ver qué dimensiones tenemos que también ir apuntalando, ¿ya? Producción propia de insumos, aquí era más bajo, había que producir, no sé, podíamos con la materia orgánica hacer bocachi, o empezar a trabajar también productos que tenían dentro su predio, pero que había que sustituir insumos o optimizar insumos que tenían ahí. Aquí las dimensiones agroecológicas, hay muchas más también, y depende de los territorios, uno los va trabajando con ellas. Y esto nos permite ir visualizando dónde estamos parados y cómo vamos a trabajar en el futuro. También podemos llegar a niveles ya muy, muy, muy específicos, que es la dimensión de un solo tema, por ejemplo, el suelo. ¿Ya? Vamos a ver solo suelo, que es un punto bien interesante, porque aquí podemos diagnosticar si necesitamos ponerle energía al suelo, ponerle vida al suelo,
más materia orgánica, más insumos de materia orgánica, y trabajar en un principio en eso. Allá en la Patagonia, como lo dije, eso no lo hice porque ya estaba. Entonces, pero sí hay sectores, por ejemplo, a ver si se me ocurre, San Juan de la Costa, donde los suelos son rojos arcillosos, son duros, hay lugares muy erosionados. Podríamos hacer un diagnóstico inicial del suelo para ver por dónde empezamos, porque no sacamos nada a llegar a poner cultivos, cultiven ajo, cultiven papas, si tenemos un suelo carente de vida. Entonces, ahí sería interesante partir con un diagnóstico tan específico, un diagnóstico ecológico del suelo, tan específico como para empezar a mejorar ese parámetro para iniciar un proceso de transición luego en otros aspectos, y no llegar con el cultivo que va a comercializar si no tenemos vida en el suelo. Entonces podemos también dimensionar este parámetro en este agroecosistema y darnos cuenta de los problemas que tenemos, si es compactación, si aquí falta profundidad, si es estructura, si es cobertura, si es erosión. Y con una imagen así podemos decir, bueno, aquí vamos a tener que entrar a picar con materia orgánica por 2-3 años. ¿Ya? Y meta materia orgánica 2-3 años, 2-3 años, y empieza el proceso lento, pero seguro, digamos, de poder llegar a tener suelos bastante mejorados con respecto a un factor. Bueno, con todos estos antecedentes, todo ese trabajo que es muy interesante, implica harto tiempo, pero hartas dimensiones que considerar en un predio o en un territorio, podemos recién hacer un plan de trabajo. Recién podemos hacer decir para dónde vamos a avanzar en este proceso, para dónde vamos a ir. No podemos llegar a hacer un plan agroecológico sin tener esta dimensión. O sea, sería súper, claro, puedo decir, hay que crear bioinsumos para las plagas, hay que poner materia orgánica, sí, pero ¿en qué medida? ¿Cómo? ¿Quién? Entonces, con esa base ya podemos hacer un plan de trabajo, y un plan de trabajo que este es un ejemplo, digamos, de manejo ecológico del suelo según los parámetros que nosotros vimos que están más delicados y que es lo primero que hay que avanzar, que priorizamos. Y ahí vemos qué actividades y metodologías y tiempos vamos a tomar para cada uno de esos parámetros. Y ahí partimos ya haciendo un trabajo de inicio de transición de la agroecología. No sé cuánto tiempo llevo, no sé, Dani, avísame si estoy pasada, pero me quedan algunos comentarios, ¿no? Estamos con el tiempo así súper cortito, pero nos quedan, por supuesto, los comentarios finales, así que ya, les voy unos a 5 hacer los minutitos más y nos vamos a las preguntas. Ya, los comentarios finales para conversar. Bueno, en general el proceso de transición agroecológico es complejo, como les contaba ahí, tiene muchos factores que considerar, exige un enfoque holístico absolutamente, y un abordaje sistémico. Para iniciar un plan de transición se analizan cuáles son y en qué estado están los recursos naturales propios del establecimiento productivo. Y de ahí buscamos optimizar un agroecosistema. Y también, obviamente que hay que considerar las limitaciones y las interrelaciones que hay en cada territorio. Obviamente que un ecosistema en la San Juan de la Costa o en la costa no es el mismo que el de precordillera andina, o no es lo mismo que el Valle Central, no es lo mismo que en Chiloé. Por lo tanto, tenemos que considerar siempre las limitaciones y las interrelaciones en cada territorio. Bueno, por ser la biodiversidad determinante de las mayores transformaciones que se realizan en un sistema de producción, crear capacidades en los agricultores para evaluar ellos mismos. Yo creo que ¿qué tracciona ser agroecológico? ¿Qué hace que traccionemos ser agroecológico en un productor? Bueno, es la conciencia de un agricultor que quiere ser ecológico. ¿Qué otro efecto, qué otro factor tracciona que una persona quiera ser agroecológico? También quizás alguna experiencia traumática que tuvo con químicos, o alguna cosa que le haya generado una resistencia a la producción más intensiva con agroquímicos, también podría traccionar eso. Y también podría traccionar el cambio a la agroecología como mercados interesantes, como un apoyo económico
no desde lo típico, vamos a la feria y vendamos, sino que una soberanía comercial, una diversidad de tipos de comercialización que les sean interesantes para tener recursos, y que sea interesante para el agricultor. Entonces, aquí también la capacidad del agricultor de ver dónde está, qué quiere hacer y cómo diseñarlo, ellos son fundamentales en todo este proceso de transición. Con el acompañamiento de ellos, las decisiones con ellos, creo que es una parte fundamental de que esto funcione. No podemos imponer como asesores a un agricultor que haga lo que yo quiera que haga si él no tiene, o ella, no tiene esa mirada, ¿no? El contexto cultural en que se desenvuelve la agricultura familiar y las prácticas todavía vigentes que se pueden observar, que todavía están vigentes, que eso es muy importante, sobre todo en los pueblos originarios, muestran que existe una actitud general de respeto por el medio ambiente. O sea, hay una base fundamental de la agricultura familiar campesina que guarda todavía esos conocimientos culturales ancestrales. Es difícil proponer pasos o etapas para alcanzar el agroecosistema sustentable, sino que el proceso de transición agroecológica tendrá sus propias particularidades en cada caso, como yo les explicaba anteriormente, ¿ya? Según el escenario inicial y las situaciones que vayan aconteciendo en sus transcurso. Y bueno, esto es como las frases, algunos elementos que condicionan el proceso de transición son asesoramiento, acompañamiento, mercados alternativos y organizaciones comunitarias. El asesoramiento, tenemos que ser súper responsables los asesores de hacer nuestra mea culpa, las instituciones públicas también, de cómo hemos llevado los procesos de asesoramiento, de transferencia tecnológica. Creo que tenemos que trabajar a la par con la agricultura familiar campesina. Creo que tenemos que ser responsables los profesionales que estamos en esto, porque si bien hay programas hechos para todos iguales, tenemos que ser críticos en que sí, no es lo mismo ser asesor en un lugar, en un territorio que otro, por lo tanto tenemos que trabajar en conjunto con los programas para que esto sea un trabajo mancomunado entre todos. Iniciar un proceso de transición y su perdurabilidad en el tiempo depende en gran medida del convencimiento, ganas, necesidades y predisposición que tengan los actores. O sea, claro, los productores, nosotros los extensionistas, los investigadores, tenemos que hacer un trabajo en conjunto para llegar a esa línea. Y finalmente la frase final es que es más que seguro que los sectores agrícolas de todos los países del mundo van a enfrentar algún nivel de impacto social, cambio climático, que es lo que nos está moviendo hoy día mirando a ese lado, de manera que la adaptación es imprescindible. Algunas fotitos finales nomás, que son huertos diversos con diversificación productiva. Aquí tenemos invernaderos también con diversificación. La valoración de la cultura, algunas fotos de por qué tenemos que considerar esto como también una parte fundamental, la protección de nuestros suelos, los mercados solidarios, que también son muy importantes hoy día porque es lo que nos va a permitir la diversificación productiva y sostener nuestras semillas en el tiempo, que la semilla hoy día también tiene que ser guardada. Y en honor al día 1 de agosto, que fue ayer, el día de la Pachamama, el día de la Tierra, les dejo esta imagen.